¿verdad? Ya. Creo que sí. Ok, perfecto. ¿No vas a presentar el debate? Sí, claro. Ok. Cuando me avise él que ya comenzamos, comienzo a presentar. Ya empezamos, ya empezamos. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios los bendiga, espero que todos estén muy bien. Pues tenemos aquí dos hermanos que van a discutir, va a haber un debate sobre el día del reposo o Shabbat. Entonces tenemos a nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal y también tenemos a nuestro hermano Andrés David Bello Sierra. Él es teólogo y él va a estar hablando del sábado. Las reglas son las siguientes. Vamos a tener 2 minutos para exposición. Va a comenzar Andrés, después sigue Rodrigo, y después de ahí vamos a tener 15 minutos cada uno, 15 minutos Andrés, 15 minutos el hermano Rodrigo, y después vuelves tú, Andrés, con otros 15 minutos, termina el hermano Rodrigo con sus 15 minutos, después de eso vamos a tener 5 minutos para hacer preguntas, creo que son 1 o 2 preguntas para el próximo debate que queden abiertas. ¿Están de acuerdo? Ok, está bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces primero vamos a comenzar con la exposición, van a ser 2 minutos, comienza Andrés, perdón, para que tu presentación, Andrés, la presentación. Vamos a apagar los micrófonos, entonces comienza Andrés. ¿Listo, Andrés? Está bien. Comienza ya. Muy bien, un cordial saludo para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Como ya lo dijo nuestro moderador, mi nombre es Andrés Bello, soy licenciado en teología y es un placer estar acompañándoles en esta hora, en este debate. Gracias a Rodrigo por esta oportunidad que me está dando y esperamos poder compartir con cada uno de ustedes, poder estar apegados a un escrito está, aún así dice Jehová, y poder estudiar cada uno de los distintos pasajes de las escrituras, contexto tanto histórico como gramatical, para que podamos llegar a una mejor comprensión de lo que realmente dice la escritura sobre este tema, lo que es el tema del Shabbat, que será el tema de hoy. Así que, pues, les digo sobre mí, simplemente soy colombiano, estamos transmitiendo desde Armenia, Quindío, soy casado, tengo una preciosa hija de 10 añitos y me alegra y me agrada mucho poder compartir la palabra de Dios en este momento. ¿Terminaste, Andrés? Sí, señor. No sé si no estoy llevando control del tiempo, así que... Quedan 42 segundos. Bueno, realmente pues estoy contento de compartir aquí. La intención mía es simplemente presentar si es vigente o no está vigente el sábado como día de reposo y que no se haya presentar para malos entendidos acerca de si es medio de salvación o no, ya que esto es algo claro que pues guardar el sábado nos salva. No estamos hablando aquí de la ley como medio de salvación. 10 segundos. No, así está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, pues es el turno del hermano Andrés Rodrigo Calvo Bernal. Hermano, ¿estás listo? Listo. Comienzas en este momento. Ya. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe, autor de los escritos de Doña Catalina y sus vecinos. Y bueno, produzco videos de apologética, estudio teología, estudié filosofía en el seminario, soy politólogo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, técnico en sistemas y he hecho varios cursos de pedagogía, de educación en el SENA. Para mí es un honor compartir esta tarde con Andrés David, que fue la persona que
En el tema del sábado refutó, hay que decirlo, porque él refutó al pastor Eduardo Gutiérrez. Sus argumentos fueron fuertes, fueron brillantes, y por cuestiones de la vida terminamos compartiendo un espacio, y se dio como la oportunidad de poder compartir y debatir sobre este mismo tema del sábado o el Shabbat. Hay que entender básicamente que el sábado y Shabbat no es lo mismo, aunque nuestras Biblias dicen sábado. El término es incorrecto porque el sábado nuestro no es lo mismo que el Shabbat judío. Shabbat significa reposo. Sábado es el día de hoy, ¿sí? Que nosotros tenemos en Occidente, que va desde la 1 de la mañana hasta las 12 p.m., pues decirlo. ¿Ya? Te quedan 10 segundos. Ok. Entonces no es lo mismo Shabbat que sábado, ¿ya? Porque sábado es el día de Saturno. Entonces ya con esa claridad podemos empezar. Dios les bendiga. Bien. Bueno, pues ya cada uno se presentó. Pues vamos a comenzar con los 15 minutos para la exposición. Tenemos que aclarar que esto no es para tratar de hacer sentir mal a nadie ni humillar al otro. Es simplemente para exponer nuestros puntos de vista. ¿Estás listo, Andrés? Activa tu micrófono, Andrés. Listo, ya aparece activo, sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Estás listo? Listo. Comienza tu tiempo ya. Muy bien, como lo estaba diciendo hace unos instantes, lo que quiero dejar en claro antes de comenzar es que, como lo dije con el debate con el pastor Gutiérrez, no estamos hablando aquí ni de medios de salvación, ni de que la ley sea un medio de salvación, eso sería legalismo, y el sábado como tal no tiene el propósito de salvar a nadie. La idea es que en este debate podamos, en estos 15 minutos, poder mostrar dos cosas. Número uno, cuál era el propósito real de la ley y más en específico del sábado como día de reposo. Y número dos, si continúa o no continúa vigente para nuestros días. Lo primero que quiero dejar en claro es que será un poco complicado explicar la diferencia de Shabbat y sábado desde el punto de vista hermenéutico, dado que obviamente las posiciones van a ser muy distintas. Mi hermano Rodrigo es católico, como lo ha dicho, y obviamente es una posición de evolucionismo teísta que no considera como literales los primeros días de Génesis, mientras que la mía es una posición creacionista que los considera literales. Así que voy a intentar no entrar en este tema todavía, sino dejarlo para la segunda parte o para la refutación. Mientras tanto, quiero comenzar explicando cómo, desde mi punto de vista como creacionista, el sábado fue una de las primeras instituciones de Dios junto al matrimonio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio dos obsequios. El primero de ellos fue el hogar, la sexualidad, el que ellos pudieran conformar un matrimonio. Esa fue la expresión de Adán cuando dijo: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isha, mujer, porque del varón ha sido tomada. Y luego Dios le da el segundo regalo, que es el que aparece en Génesis, en el capítulo 2. En Génesis capítulo 2 vamos a encontrar algo bastante interesante. Cuando Dios crea el mundo, dice lo siguiente. Voy a colocar aquí en la pantalla, si es posible. Dice la escritura: así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus
criaturas, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Fue el séptimo día y lo santificó, porque toda la obra en aquel llamativo hecho de crear el mundo, es lo que hablaremos ya en otra, deja como un obsequio el sábado. A eso es en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos profanar el sábado y a los discípulos profanar el sábado, Jesús les muestra realmente el sábado tenía un propósito de hacer el bien, y les dice a ellos en Marcos capítulo 2, versículo 27, que es lícito hacer el bien en el día de reposo, y termina siendo una declaración que el Hijo del Hombre es Señor todavía del día de reposo o del sábado. Esto es bastante importante porque Jesús está haciendo una conexión con el libro de Génesis, al decir de que fue hecho el sábado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Lo que está utilizando es la palabra griega anthropos, que es una forma, por así decirlo, del griego para una transliteración de la palabra hebrea Adán, que significa humanidad. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó incluso al hombre, después de haberlo creado, le regala un sábado, le regala un Shabbat con un propósito muy especial, y es que fuera un día de regocijo, de fiesta, un día donde pudiera tener comunión con él. Aquí vienen dos palabras interesantes que nos menciona Éxodo capítulo 31, el versículo 17. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, se nos mencionan dos palabras que Dios realizó en la creación. Dice que en 6 días Dios creó los cielos en la tierra, y el séptimo día reposó, cesó y reposó. Dos palabras que se utilizan allí en el hebreo. La palabra hebrea que se utiliza allí en el Antiguo Testamento para reposar es el sustantivo Shabbat, que hacía referencia mi amigo Rodrigo. La palabra hebrea Shabbat, cesar, debe ser traducida literalmente como, permítanme acá, si lo puedo mostrar. No, esta no es. Debe ser traducida literalmente como parar de hacer una actividad. Es decir, cuando hablamos del Shabbat como día de reposo que Dios cesó, capítulo 2, lo que está diciendo prácticamente es que Dios había estado creando durante 6 días, y el séptimo día hizo su última obra creadora y paró de crear. Eso se llama, o eso significa la palabra hebrea Shabbat. ¿Sí? Ahora, cuando seguimos leyendo el pasaje en mención, no solo se utiliza la palabra hebrea, aquí estaba, por fin, no solo se utiliza la palabra cesar, no sé si alcanzan o pueden ver lo que estoy señalando, sino que se utiliza la hebrea, se utiliza otra expresión que es navah. La raíz hebrea significa que no solamente paró de crear, sino que también se regocijó. Esa palabra hebrea o esa expresión navah, aquí lo tengo para ustedes, proviene de un término que significa celebrar. Es utilizado, por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 9, en el versículo 17, para decir, esto sucedió el 13 de Adar, y el 14 del mes lo reposaron y lo declararon día de banquete y alegría. Esa palabra reposaron, navah, significaba que el propósito de Dios era que el sábado fuera un día de banquete y alegría, una celebración. Es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Proverbios 29, 17, cuando dice, enmienda a tu hijo y te dará descanso, reposo, navah y alegría. El propósito de Dios para con el sábado era justamente ese, que fuera un día especial para la humanidad. Ojo, no fue un día dado solamente a los israelitas. Es claro que los israelitas fueron el pueblo depositario de esa verdad durante muchos años. Ellos celebraron el sábado por sus generaciones. Sin embargo, Jesús deja en claro que el sábado fue dado desde la creación, número 1, y que fue hecho por causa de la humanidad, del hombre, la palabra griega anthropos, para mostrarnos a nosotros
simplemente una verdad, y es que la intención original de Dios era que fuera un día de delicia, un día de alegría. A eso se refiere Isaías 58 con que si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Lastimosamente los judíos y el pueblo de Dios, en lugar de haberlo considerado como tal un día de alegría, un día de banquete, lo habían llenado de cargas. La Mishnah, que es la tradición oral de la nación judía, nos muestra más de 2.600 reglamentos para el día sábado. Y lamentablemente aún en nuestros días muchas iglesias sabatistas continúan también con un listado de prohibiciones que no tenían ninguna base en la escritura como tal. Solamente están basadas más en la Mishnah que en la misma escritura. Prohibiciones como cargar cierto tamaño de una piedra en día de reposo, prohibiciones como que un escriba no podía tocar una pluma para escribir porque era considerado un trabajo, era un pecado. Una persona no podía escupir en tierra en sábado porque eso era hacer lodo, eso era un trabajo, era prohibido hacerlo en el día de reposo. Incluso era tal el extremismo, por así decirlo, de algunas corrientes como la escuela de Shammai, que era prohibido defecar en sábado, porque eso era considerado profanar el sábado. Jesús, cuando viene a este mundo, él quiere hacer todo lo contrario, y es que en lugar de como lo tenían los judíos, él quería mostrar el verdadero significado de lo que era el día de reposo, y como lo vamos a ver a continuación, el propósito de Jesús y de los apóstoles jamás fue el de cambiar o mudar la ley, sino por el contrario, el propósito de él era el de engrandecerla. Dice Isaías 42, versículo 21, que una de las profecías mesiánicas era esa: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Es decir, el propósito de Jesús iba a ser no el de eliminar la ley y los mandamientos, sino el de magnificarlos y engrandecerlos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 5:17. No penséis que yo he venido a abolir la ley o los profetas, yo no he venido para invalidar, sino para cumplir. Y Jesús comienza a dar un listado de cómo se engrandecían algunos de esos mandamientos para darnos un ejemplo. Por ejemplo, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que le diga necio, fatuo a su prójimo será culpable. Es decir, Jesús quiso pasar de lo que estaban acostumbrados los judíos, de la letra de la ley, llevarlo al espíritu de la ley. Lo mismo en el caso del adulterio. Es que adulterio no solamente, dice Jesús, se refería al acto físico, sino que cuando un hombre codiciaba a una mujer, ya estaba adulterando con ella en su corazón. De esta manera, los primeros capítulos de Mateo 5, 6, 7, el Sermón del Monte, Jesús nos muestra que su deseo y su intención era justamente el de magnificar la ley y engrandecerla. Y el sábado no fue la excepción. Durante todo su ministerio, la mayoría de los milagros de Jesús fueron realizados a propósito en sábado. La pregunta es: ¿por qué Jesús realizaría a propósito los milagros en sábado? Y era justamente, no solamente por rebeldía de llevarle la contraria a los fariseos, es que él quería dejarles una lección acerca de lo que significaba el Shabbat, dejarles una lección de lo que significaba guardar el sábado como día de reposo. Sin embargo, los fariseos y los judíos tenían otra intención al que Jesús sanara en sábado. Dice en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice lo siguiente: lo observaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Es decir, Jesús sabía que todos estaban pendientes, todos estaban mirándolo si él sanaba o no sanaba en sábado, porque tenían el propósito era de acusarlo. Y a Jesús no le importó que lo acusaran. A Jesús no le interesaba en ese momento que le acusaran de profanar el sábado. Él tenía una intención, y era de quitarle al sábado todas esas cargas que los fariseos, los judíos, le habían impuesto. Cargas como cuáles, como las que mencioné ahorita, que estaban mencionadas en la Mishnah, y que lamentablemente la nación judía le había sobrecargado
al pueblo de Israel con todas estas reglas que realmente no tenían ninguna base en la escritura. Mateo 5:17, por eso Jesús dice, yo no he venido a invalidar, sino a cumplir. Eso es importante, ¿por qué? Porque la palabra que se utiliza allí en el griego es la palabra griega plerosai. Plerosai tiene un significado interesante, y es que el hombre tiene una medida delante de Dios, como si yo tuviera un vaso acá, y para delante de Dios tiene que ser perfecto, pero resulta que nosotros somos pecadores y no podemos hacer ni siquiera el conchito de ese vaso. La palabra plerosai significa literalmente completar, es decir, lo que el hombre por sí mismo no podía hacer, Jesús vino a completarlo. Es decir, la misión de Jesús con la ley era mostrarnos a nosotros que éramos incapaces de obedecer perfectamente la ley de Dios y que Él estaba aquí para completarlo, es decir, para ayudarnos en lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ya se me acabó el tiempo, creo que continuaré entonces en el siguiente. 40 segundos. Ok, es interesante también lo que termina de decir Jesús allí en Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 en adelante, porque Él dice que os digo que hasta que no pase ni el cielo ni la tierra, dice, ni una J, yod, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ni una tiu, que es una curvaturita que tenía la Aleph, pasarán de la ley. Está diciendo que absolutamente nada de la ley pasaría hasta que todo haya sido 10 segundos. Entonces, veremos con más detenimiento en la segunda sección cómo el propósito de Jesús ni de los apóstoles jamás fue el de cambiar el día de adoración ni el que fuese anulado, y cómo siguió siendo preservado a lo largo de las Escrituras. Y no hay ninguna indicación para un cambio del día de adoración. Tiempo, bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pasar con el hermano Rodrigo. Rodrigo, ¿estás listo? Listo. Ok, bueno, pues tu tiempo comienza a partir de ahora. Bueno, yo sí voy a empezar desde el Génesis, contándoles que los primeros 15 capítulos del libro de Génesis son de género, el género literario que contiene es mitológico, ¿ok? De hecho, el Génesis fue el último libro del Pentateuco, de la Torá, que se escribió. El hecho de que sea mítico no quiere decir que sean puras mentiras, no. Son relatos relativamente, valga la redundancia, fantásticos, pero que tienen una enseñanza de fondo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo yo que son relatos míticos y no históricos o literales, como lo cree nuestro hermano y como lo creen muchos hermanos de otras denominaciones, no solo sabatistas, sino de otro tipo de denominaciones protestantes? A ver, lo primero es que en Génesis capítulo 1 y en capítulo 2 hay dos relatos distintos de la creación, ¿sí? El primer relato está dividido en días y el hombre fue lo último que se creó, ¿sí?, en el día sexto. Pero en el relato de Génesis capítulo 2, Dios crea primero al hombre y luego crea el huerto del Edén. O sea, crea los árboles, crea todo lo demás. Entonces ahí vemos que ya hay una diferencia, son dos relatos, una de una tradición yavista y otra de una tradición sacerdotal, ¿ya? O eloísta, que son dos puntos distintos. Hay que entender que en el Pentateuco, la Torá, hay tres tradiciones que se juntan, que es la yavista, ¿sí?, la eloísta y la sacerdotal. Entonces cada una tiene una visión, tiene ciertas aristas y diferencias. Entonces, pues aparte, pues, ustedes pueden comprobar en sus Biblias que hay dos relatos de la creación en Génesis 1 y 2, distintos. Ahora, para completar esta afirmación, si nosotros vemos Génesis capítulo 4, desde los versículos 14 al 17, podemos darnos cuenta. A ver, les pongo en contexto.
En ese momento, Adán y Eva habían sido expulsados del huerto. Dios puso un ángel con una espada que giraba para que no pudieran volver a entrar al huerto del Edén. Adán se une a su mujer y de esas uniones nace Caín y Abel. Caín empieza a tener envidia de Abel porque sus sacrificios son más aceptos a Dios. Y eso lo lleva en el capítulo 4 a matar a su hermano. Caín mata a su hermano Abel. ¿Ok? Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, ¿acaso yo tengo que saber? Y entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? Sí, la tierra me está reclamando, la tierra está reclamando la sangre que tú has derramado de tu hermano. Él ya ha abierto sus fauces o ha abierto su boca para recibir la sangre de Abel. Y ya, entonces ya en Génesis 14 al 17 dice Caín, tú me echas de este suelo y tengo que ocultarme de tu vista. Seré un vagabundo y fugitivo en la tierra, y el que me encuentre me matará. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Quién lo va a encontrar? Si solo estaba Adán y Eva y estaba Caín porque Abel ya había muerto. Y pues ahí no dice que Caín, que Adán o Eva lo iban a matar. Pero la cosa se sigue poniendo más interesante. Dice, el Señor le dijo, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara quien se encontrará con él. O sea, está hablando de cualquier persona, pero como si existieran más personas y resulta que solo habían 3. Sigamos así. Entonces dice, Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer. ¿Su mujer? ¿De dónde salió su mujer? Si solo existía Eva, Adán y Caín. A menos que Caín se hubiera unido a Eva. Pero eso no lo enseña la Biblia. Entonces dice, Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Después se puso a edificar una ciudad que le dio el nombre de su hijo Enoc. Bueno, entonces ustedes ven que ahí ya hay una aparente contradicción. Y es por eso, porque el Génesis, los primeros capítulos son de origen mítico. ¿Ok? Entonces por eso van a encontrar ciertas incongruencias, por eso hay 2 relatos de la creación en Génesis 1 y en Génesis 2, por eso esta mujer de Caín que salió de la nada aparece en Génesis capítulo 4. Ahora, por otro lado, los sabatistas enseñan que el sábado es el sello de Dios, pero eso no es bíblico, ¿sí? En contraste, la Biblia enseña que el sello de Dios no es el Shabbat, sino el Espíritu Santo. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, nos enseña, o dice así, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu que habita en nuestros corazones. Entonces, vemos que el sello del Espíritu del Dios no es el sábado, sino es el Espíritu Santo, según el mismo apóstol Pablo, que era judío. Ok, judío griego. Ahora, los días de la creación de Génesis 1, no, teniendo en cuenta lo que ya he explicado, no son los mismos días de la semana. ¿Por qué? Porque un día se considera, o sea, cuando Dios hizo el sol y la luna, ¿sí? Para diferenciar el día de la noche. Dice Génesis, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento para iluminar la tierra. ¿Sí ven? Para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día cuarto. O sea que Dios creó, según esta narración, en el cuarto día el sol y la luna y las estrellas para diferenciar el día de la noche y completar todo un día como nosotros lo conocemos. Entonces, los 7 días
de la creación no son días de la semana, sino días que pueden representar años, ¿sí? Sobre todo si consideramos que la Biblia enseña que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, como Dios es eterno y Dios crea el tiempo, Dios está por fuera del tiempo. Entonces, en esa concepción no podemos hablar de días de la semana como tal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar, que un día para el Señor, que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces vemos, ya entendiendo así, que los días como tal no surgen los días del Génesis no son días de la semana, son días simbólicos, ¿ok? Ahora, eh, tocaría preguntar, porque, bueno, ellos se basan en Éxodo 20 para hablar del sábado o del Shabbat. ¿Y por qué les digo sábado o Shabbat? Porque es que se presta mucho a confusión de que nuestras Biblias traduzcan como sábado, porque de ahí se agarran a decir que el sábado es el séptimo día, pero hay distintos tipos de Shabbat o de días de descanso, no solo el séptimo día, pero eso lo voy a desarrollar más adelante. En Éxodo 20, del 8 al 11 dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es un día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. ¿Ok? Pero ahí mismo, en Éxodo 20, del 24 al 26, si ellos dicen que hay que guardar todo el mandamiento, todo Éxodo 20, entonces vamos a ver qué dice desde el 24 al 26. Dice: me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Si me construyes un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas las profanarás. Tampoco subirás por las gradas a mi altar para que no se te vean tus partes íntimas. Entonces dicen, bueno, nosotros guardamos todos los mandamientos de Éxodo 20. Yo quiero conocer cuál es la primera denominación sabatista que le ha hecho un altar de piedra a Yahvé y sobre él ha inmolado becerros, novillos, y que no suben por las escaleras del altar, pues para que no se vean las partes íntimas, ¿sí? Y que ese altar que le hacen a Yahvé no tienen que ser piedras labradas, sino piedras normales para no profanarlas. Entonces vemos cómo, digamos que los mandamientos de ellos llegan hasta cierto punto, pero cuando ya analizamos todo el capítulo 20, no se da. No se da. Por tanto, el cumplimiento del decálogo, de los 10 mandamientos, es más una fantasía que una realidad. Ahora, volvemos a que el Shabbat significa reposo y no sábado. ¿Ok? El sábado de nuestro calendario no tiene nada que ver con el Shabbat judío. El sábado nuestro significa el día del Saturno, así como lunes significa día de la luna, martes el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, y así sucesivamente. Los judíos no hablaban de domingo, de sábado, de martes, de jueves, no. La Biblia enseña que los judíos contaban sus días como primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, ¿ok? Ahora, teniendo eso en claro, hay distintos días de Shabbat, o sea, de reposo. O sea, hay muchos, uno de ellos es el séptimo día, sí, pero había días de Pascua, había semanas de Shabbat y había años del Shabbat. O sea, existe un año shabático, o sea, un año de reposo, que yo no he visto tampoco que ningún amigo shabatista guarde. En el Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 2 al 7, dice Yahvé,
Di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar, ésta gozará de un tiempo de descanso en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero el séptimo año será de descanso absoluto para la tierra en honor del Señor. No sembrarás tu campo, no podarás tu viña, 2 minutos, Rodrigo. 2 minutos. perfecto. No cosecharás el trigo que haya crecido espontáneamente, ni recogerás las uvas de tus viñas que no cultivaste. Será un año de descanso para la tierra. Lo que produzca la tierra durante su descanso le servirá de comida a ti, a tu siervo, a tu sierva, al jornalero y al extranjero que viven contigo. Los productos de la tierra servirán igualmente de comida a tu ganado y a los animales salvajes. Ustedes no van a encontrar ninguna denominación sabatista, ni en el campo ni la ciudad, que guarde el año sabático. Y recordemos que el año sabático no era un año ceremonial, no era un sábado ceremonial, porque hay sábados, bueno, Shabbats, digamos los Shabbats por su nombre correcto. No había Shabbats o días de reposo, momentos de reposo, no todos eran ceremoniales. Entonces, el séptimo día no era ceremonial, el año sabático no era ceremonial, y hay otro grupo de Shabbats que tampoco eran ceremoniales como tal. Ahora, en el Antiguo Testamento se menciona a Jesús santificando el Shabbat, pero no guardándolo, ¿ok? Porque él mismo nos dice que él trabaja igual que su padre. Juan 5, versículos del 16 al 18 dice: Jesús hacía obras como esta en sábado o en Shabbat, por eso lo perseguían los judíos. Pero Jesús le respondió: mi padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo. Esta afirmación provocó que en los judíos 20 segundos. okay, provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el Shabbat, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Hasta ahí dejo por ahora. Muchas gracias. Tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Está Andrés. Andrés. Segundos, estoy activando la cámara 3. Ok. ¿Me escuchan? Ok, ¿estás listo? Bueno, pues vamos a tener otros 15 minutos cada uno para exponer. 15 tú, después sigue Rodrigo. ¿Estás listo? Sí, esto solo iba a decir para nuestros oyentes que todavía no vamos a refutar los argumentos. Por ejemplo, en este caso yo no voy a refutar todavía los puntos que presentó Rodrigo, sino que voy a continuar donde iba en la primera parte y dejaremos las refutaciones ya para la siguiente parte. ¿Listo? Ok, bueno, pues muchas gracias por aclarar. Pues déjame saber si estás listo. Estoy listo, solamente quería ahorita no sé, dentro de mi tiempo yo intenté poner la pantalla, pero no sé si salió o no salió, Sí, sí, no sí, me funcionó. sí salió, yo lo estuve mirando. Sí, pensé que no me había funcionado. No, sí, lo que tú ponías con el cursor, con el mouse de tu computadora y estabas leyendo los pasajes, salía. Ah, listo, ok, muchas gracias. Bueno, pues, ¿estás listo, Andrés? Estoy listo. ¿Listo? Listo. Ok, bueno, pues, ok, ahí ya estoy mirando. ¿Continúo? Sí, ya estoy mirando lo que pusiste. Tu tiempo comienza ahora. Listo. Estaba mencionando este pasaje de Marcos, capítulo 3, el versículo 2, que algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Es decir, ellos querían acusar a Jesús de trabajar en sábado. Bien hizo referencia a mi hermano Rodrigo hace unos instantes. Jesús les dijo a ellos en ese momento, mi padre trabaja aún hoy, está trabajando y yo también trabajo, diciéndole que Dios no estaba limitado por ese mandamiento, porque es que el mandamiento del reposo
no era para la deidad, no era para los ángeles, fue para la humanidad. Y lógicamente Dios tenía que continuar su trabajo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es quien sustenta el universo. Él reposó el primer día de la creación, ese séptimo día, perdón, según lo que se nos presenta en la escritura, fue para dejarle un ejemplo a la humanidad de lo que ellos debían hacer. Ahora, cuando seguimos leyendo el relato de las escrituras, vamos a encontrar que Jesús sí separó el sábado y sí acostumbraba a guardarlo. Dice en el libro de Lucas capítulo 4, el versículo 16, que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y luego dice que en esa ocasión se levantó para hacer la lectura de las escrituras. Esto nos muestra a nosotros de que en la Biblia Jesús no tenía la intención de eliminar el sábado, no tenía la intención de abrogar el sábado como día de reposo, sino que tenía la intención era de darle un verdadero significado, cosas que estaban prohibidas por los judíos, pero que realmente sí eran permitidas por Dios, como sanar, como alegrarse, como celebrar, como comer, como festejar, distintas cosas que lamentablemente muchas iglesias modernas que son sabatistas han dejado de un lado. Hoy en día hay iglesias que dicen que cocinar en sábado es pecado, que bañarte en sábado es pecado. A esas mismas iglesias de hoy Jesús les diría que el verdadero significado del sábado era un día de regocijo y de adoración, como lo mencioné hace unos instantes, tenía un doble propósito, cesar de las actividades comunes que hacíamos entre semana, y la segunda palabra, reposar, que significa celebrar, un día de banquete y alegría. Es que es interesante que en Éxodo capítulo 24, cuando Dios se le aparece a Moisés y a los ancianos, dice que ellos comieron y bebieron, vieron a Dios cara a cara y comieron y bebieron. Eso dice Éxodo 24. ¿Cómo es posible que coman y beban cuando ven a Dios? Y la respuesta es muy simple, estaban celebrando un pacto. Ahora, vamos a ver de que ese pacto no solamente lo celebró Jesús guardando el día de reposo, sino que también las mujeres, María, la Virgen María y las otras mujeres, volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes y descansaron el sábado, ahí la palabra griega Shabbatón, reposaron ese día de reposo, ese sábado, conforme al mandamiento. No solamente María, después de la muerte de Jesús, no, estamos hablando aquí ya después de su muerte, celebró o guardó el sábado como día de reposo, sino que se nos presenta en la escritura que los apóstoles también continuaron guardando el sábado como día de reposo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el versículo 2, dice la escritura que como era, dice la escritura que como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. No solamente Hechos 17 nos presenta esta verdad, sino Hechos capítulo 18, el versículo 4, vuelve, dice algo muy similar. Dice Hechos 18:4 que todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Hay algunos que me han dicho, no, pero es que Pablo iba allá no porque reposara el sábado, no porque los gentiles guardaran el sábado, sino porque eran los judíos los que se reunían en el día de reposo. Sin embargo, el texto nos está diciendo que tanto judíos como griegos celebraban y se reunían el día de reposo. Aquí viene un texto que por eso también vale la pena analizar, y es en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 44. Y es que al salir ellos de la sinagoga un sábado, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Es interesante porque están pidiéndole a Pablo no que se reúnan al día siguiente, el domingo, primer día de la semana, ni el martes, ni el miércoles, sino que los invitaban a que fuera el siguiente sábado, un día de reunión, ¿no es cierto? Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Aquí hay algo que también es muy interesante, ¿no? Porque
no solamente eran los judíos, también eran los gentiles los que estaban allí. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, dice lo siguiente, el versículo, Hechos 16, versículo 12. Miren lo que está diciendo el pasaje aquí. Perdón, se me olvida siempre. Dice, y de allí Pablo salió a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Luego de estar allí en esa ciudad de Filipos, dice en el versículo siguiente, en el versículo 13, que un día sábado salieron de la puerta al lado del río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Cuando leemos el contexto, está refiriéndose que los apóstoles estaban reunidos ya no en una sinagoga, sino que estaban con unas mujeres que celebraban el sábado, hacían la oración junto al río. Es decir, no se trataba solamente de que ellos iban a una sinagoga por convertir a los judíos, sino que continuaba siendo la costumbre de ellos reposar el día sábado. Algunos me han dicho y han utilizado el texto de Romanos 10:4 para decir que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sin embargo, las personas que hacen uso de este pasaje deberían entender qué significa esa palabra de que el fin de la ley es Cristo, porque la palabra que se utiliza allí en el griego es la palabra griega telos, y la palabra griega telos viene, se debería traducir literalmente como meta, propósito, finalidad. Esa es la misma palabra que se usa en otros pasajes de la Escritura para decir la meta que debemos alcanzar. Es decir, que ese texto debiera ser traducido como que el propósito de la ley es Cristo, o conducirnos a Cristo, como lo dice luego Pablo mismo a los Gálatas, que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Telos no significa fin en el sentido del final, de acabar, sino significa fin en el sentido de propósito, de finalidad. La meta, la finalidad de la ley era llevarnos y conducirnos a Cristo. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque algunos han utilizado algunos pasajes de la Biblia mal interpretados para decir que ya no tenemos que guardar el sábado como día de reposo, o que Dios instituyó un nuevo día de reposo. Uno de esos textos que han utilizado es el de Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde dice que el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de partir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos dicen y usan este texto para decir, mire, esta es una prueba de que ahora para los discípulos este era el nuevo día de adoración. Sin embargo, eso no es lo que está diciendo el pasaje. Hay que aprender a leer los textos dentro de su contexto, tanto histórico como gramatical. Cuando leemos el pasaje en mención en su idioma original, vamos a entender dos cosas importantes. Número uno, la expresión que aparece allí, el día primero, debe ser traducida literalmente después del sábado. Así se debería traducir literalmente. Es más, en el griego aparece la expresión Shabbatón. ¿Qué es lo que significa? Realmente ellos sabían, en el pensamiento hebreo, antes de decirlo, un día no acababa a las 12 de la noche, a la medianoche, como es nuestro pensamiento occidental, sino que para los hebreos, un día comenzaba era con la puesta del sol. La palabra hebrea que se utiliza para ello en Éxodo es la palabra hebrea Erev, que significa atardecer. Es más, en la cultura judía se decía que comenzaba un nuevo día cuando salía la primera estrella. Esa era la manera para contar que ya comenzaba un nuevo día. Es decir, que cuando la Biblia dice en Hechos 27 que ese primer día de la semana ellos estaban reunidos para partir el pan, lo que está diciéndonos es que para lo que es para nosotros primer día de la semana, lo que es para ellos primer día de la semana es para nosotros sábado en la noche. Es decir, ellos habían estado reunidos, realmente era un sábado, había anochecido,
había comenzado el primer día de la semana, y ahí viene el texto, después del sábado o el día primero, es decir, ese sábado en la noche, ya domingo, en la cultura judía, los discípulos se reunieron para partir el pan. El segundo punto interesante es que algunos dicen que como estaban partiendo el pan, significa que ya era una reunión oficial en primer día de la semana para santificar el domingo. Si nos basáramos que el partimiento del pan es la clave para elegir el nuevo día de adoración, entonces tendríamos problemas con otros pasajes. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, Mateo 26, primero que todo, nos dice que Jesús celebró y partió el pan con los discípulos un jueves, es decir, antes de su muerte. Jesús murió un jueves y el viernes fue sacrificado. ¿Será que entonces por ello tengo que decir que el jueves es el nuevo día de adoración? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 nos presentan que los discípulos o esos primeros cristianos partían el pan todos los días. ¿Significa eso que ahora todos los días son sagrados? Claro que no. Por ejemplo, Pablo en cierta ocasión también se reunió para predicar en un miércoles, un cuarto día de la semana, en Mileto, en la ciudad de Mileto. ¿Significa eso entonces que tenemos que celebrar el miércoles como nuevo día de adoración? Claro que no. ¿El punto cuál es? El hecho de que estuvieran reunidos un primer día de la semana, es decir, un sábado en la noche, y que a Pablo se le alargara el discurso hasta la medianoche, tal fue de largo el discurso que dice el resto del contexto, que Eutico se quedó dormido y se cayó de allí, y Pablo lo tuvo que resucitar después. Este texto en ningún momento está enseñando un cambio en el día de adoración. Realmente lo que está haciendo es mostrándonos a nosotros que ellos estaban reunidos inicialmente en un día sábado y se alargó el discurso hasta las horas del domingo, o lo que es para nosotros sábado en la noche. Otro texto que es usado comúnmente para retractar el sábado y decir que ya no es el nuevo día de oración. 2 minutos, Andrés, 2 minutos. Primera de Corintios capítulo 16, 2. Ellos utilizan este pasaje que dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Algunos han utilizado ese texto creyendo que ese texto está ordenando o está mostrando que ellos se reunían en domingo o en primer día de la semana ¿para qué? Para reunir las ofrendas, es decir, que como se estaban reuniendo ofrendas significa que era el nuevo día de adoración de ellos y que era ya común para esos cristianos reunirse en domingo. Sin embargo, eso no es lo que está diciendo el texto. Cuando nosotros hacemos un análisis del pasaje, lo que está diciéndonos es 4 principios que aparecen en el pasaje. El primero es cada primer día de la semana, nos está diciendo que era algo que tenía que ser periódico. ¿Qué era lo que tenían que hacer periódicamente? Dice que cada uno de ellos, esa expresión cada uno significa individualmente. En ningún momento está diciendo que fuera en una iglesia, en una reunión oficial o en un culto, sino que era algo que periódicamente cada uno de ellos debía hacer individualmente. Dice aparte en su casa. Te quedan 30 segundos. No solamente debía ser en su casa, sino que debía ser algo personal, privado y proporcional a lo que Dios le diera. Es decir, Jesús guardó el sábado, la Virgen María guardó el sábado, los apóstoles y discípulos, tanto judíos como griegos, gentiles, continuaron guardando el sábado. Realmente no existe una justificación para un cambio en el día de adoración, y los textos que han usado algunas iglesias o algunas personas para decir que ya no hay que guardar el sábado, sino el domingo, realmente son textos sacados de su contexto. Entonces, se ha acabado el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Rodrigo, te quedan tus 15. Hola. Te quedan tus 15 minutos, Rodrigo. Perfecto. Ok, avísame cuando estés listo. Listo. Bueno, pues comienzan tus 15 minutos a partir de ya. Bueno, entonces, volviendo al tema,
del Shabbat, vemos que nuestros amigos shabbatistas citan que los cristianos iban todos los Shabbats, no todos los sábados, todos los Shabbats, ¿sí? Porque hay distintos Shabbats, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, iban todos los Shabbats a predicar en las sinagogas. ¿Por qué podemos saber que ellos iban a predicar y no a guardar el Shabbat? Porque según el Nuevo Testamento, incluso Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 en adelante, vemos que los cristianos se reunían en sus casas, no en las sinagogas. Entonces, en ese sentido, podemos estar seguros que ellos iban a predicarle a los judíos sobre Jesús, no a guardar el sábado en las sinagogas. Dice así, Hechos 2:42 en adelante. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles y vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Eso con perseverancia quería decir seguido, todos los días. Sigue el 43. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo. Okay, no a la sinagoga el Shabbat, sino todos los días acudían al templo, diariamente al templo. Partían el pan en las casas, no en las sinagogas. O sea, hacían la celebración de la Eucaristía, de la acción de gracias que hizo Jesús y que nos dijo que repitiéramos en conmemoración de él todos los días en las casas. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no tenían templo propio. Iban diariamente al templo para estar allí, también para predicar, pero no estaban en las sinagogas. Hacían todo eso en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, por otro lado, veamos lo siguiente. Si ustedes han escuchado, los shabbatistas tienden a confundir mucho el sábado con el Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando hablan del sábado, lo refieren al séptimo día de la semana. Pero cuando se habla de Shabbat, estamos hablando de tiempos de reposo que aparecen en el Antiguo Testamento muchos. Entonces está el Shabbat de la Pascua, que era una semana, no era un día, ¿sí? Está el año shabático, había Shabbat, como también lo reseñó, el día jueves, ¿sí? Había Shabbat el primer día de la semana, había distintos Shabbats. Ahora, como también es cierto, Jesús vino a cumplir la ley para librarnos de ella. Entonces, si él vino a cumplir la ley, es lógico que él guardara todos los Shabbats, todos, no solo el séptimo día, sino todos los de la Pascua, que efectivamente lo guardó, ¿sí? Y guardó el Shabbat y murió en esa época, ¿sí? Guardó el Shabbat anual, bueno, todo tipo de Shabbat que aparece en el Antiguo Testamento, porque hacía parte de la ley y él vino a cumplir la ley. Ahora, el shabbatista en general es incapaz de demostrar qué tipo de Shabbats guardaba Jesús. Sí, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no dice Jesús guardaba el Shabbat del séptimo día. No hay una sola cita que diga que Jesús guardó el Shabbat del séptimo día. Solo que iba al Shabbat. ¿Ok? Pero es un Shabbat indefinido. Y si ellos quieren obedecer la ley según el ejemplo de Jesús, pues no solo están obligados a guardar el Shabbat del séptimo día, sino todos los Shabbats que guardó Jesús que eran de la ley. Por tanto, o sea, si ustedes, o sea, si yo le pido a alguien que cree esta doctrina que me muestre una sola cita donde Jesús y los apóstoles guardaron el Shabbat del séptimo día, no me la van a dar.
porque la Biblia dice que los invitaron al siguiente Shabbat, pero el siguiente Shabbat en la ley judía podía ser a los 3 días, a los 2 días, al día siguiente, dependiendo de la época del año donde estuvieran, ¿ya? No era necesariamente el séptimo día. Por otro lado, nosotros, los cristianos, no guardamos un día de reposo, ¿sí?, sino que celebramos al Señor de reposo. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas guardaban un día o varios días distintos de Shabbat, de reposo, para el Señor. Pero en el nuevo pacto, nuestro Señor es el Señor del Shabbat, no del sábado, del Shabbat, o sea, del reposo. Mateo 12:8 nos dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, o sea, el Señor del reposo, no del día sábado, sino del reposo como tal. Marcos 2:28 dice lo mismo, así que el Hijo del Hombre también es el Señor del Shabbat. Lucas 6:5 y añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, o sea, el Señor del reposo, no del día sábado. ¿Ok? Desafortunadamente nuestras Biblias traducen sábado, pero si nosotros vamos a los textos antiguos encontrarán la palabra Shabbat, no sábado, referida a reposo. Entonces nosotros tenemos al Señor del reposo, no al día del reposo. Por eso la finalidad de la ley es Jesucristo, porque en Jesús se cumple la ley absolutamente. En la antigüedad se tenían días de Shabbat, de reposo, pero ahora nosotros tenemos al Eterno, al Señor Jesucristo, que es nuestro reposo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Mm? Él es nuestro descanso. Jesucristo lo dice, no dice, y vendrán a descansar en sábado o en séptimo día, no dice, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús mismo nos está diciendo, ya no es un día que hay que guardar un Shabbat, ¿ok? Ya es el reposo, soy yo, soy Jesucristo mismo, soy el reposo. Por eso nosotros no guardamos un día de reposo, sino celebramos al Señor del reposo. ¿Cuándo celebramos el Señor del reposo? Bueno, ahí lo decía en Hechos 2, todos los días. Todos los días se reunían en la casa, todos los días iban al templo, todos los días hacían la fracción del pan. Ya, la Eucaristía, la acción de gracias. Entonces, ahora, si los amigos, bueno, shabatistas, supuestamente guardan el reposo o los reposos, ¿sí? También deben guardar las lunas nuevas, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, nos dice Pablo, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a la comida o bebida o en cuanto al día de reposo o luna nueva. Cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces aquí nos enseña el mismo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, que esto del día de reposo, Shabbat, ¿sí?, las lunas nuevas y este tipo de celebraciones eran solo sombra de lo que había que venir. Todo se cumple en Jesucristo. Y ustedes no verán, porque si a muchos sabatistas cogen este versículo para decir que dice que no, que lo que decía Pablo es que había que guardar el sábado y había que guardar la comida y la bebida, pero no guardan los novilunios o las lunas nuevas que también son aquí mencionadas. Entonces ya vemos que entre ellos mismos empieza una contradicción. Ahora,
¿qué otra cosita les digo? Bueno, además de eso, pues tenemos a Romanos 14, el capítulo completo, pero yo les voy a citar de los versículos del 1 al 6 para demostrar, ¿sí?, que nosotros celebramos el día del Señor. Nosotros no celebramos el día del reposo, sino el día del Señor del reposo. No es que se haya cambiado el día, ¿sí?, porque es que el día dejó de ser. El que es y será es nuestro Señor Jesucristo, eterno. ¿Ok? Entonces, dice así, Romanos 14, versículos del 1 al 6. Acepten al que todavía está poco formado en la fe, sin entrar en discusiones sobre modos de pensar. Hay algunos que piensan que se puede comer de todo, mientras que el poco formado en la fe solo come vegetales. En este caso podemos hablar de los adventistas del séptimo día, que no comen carne con sangre, casi toda su comida es vegetariana, y algunos tipos de judíos mesiánicos. Ahora, sigue diciendo, el que come de todo, que no menosprecie al que no come, el que no come algunos alimentos, y el que no come ciertas cosas, que no critique al que come de todo, y que también este ha sido aceptado por Dios. O sea que ambos, el que come de todo y el que come solo ciertas cosas, son aceptados por Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Si está de pie o si cae, es cosa que solo le importa a su amo, pero se mantendrá de pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay algunos que dan especial importancia a ciertos días y hay otros que los consideran todos iguales, que cada cual actúe según su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar ciertos días, lo hace por el Señor. El que come de todo, lo hace también por el Señor. ¿Ok? Y de hecho, da gracias al Señor por todo ello. Y el que no come algunos alimentos, se abstiene de comerlos en consideración al Señor y también da gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Que no importa si tú crees que puedes comer de todo o no puedes comer ciertos alimentos, que no importa si tú crees que hay que guardar un día de reposo o ciertos días de reposo, ¿sí? O los guardas Rodrigo, todo, ¿ok, te señor? quedan 2 minutos. Perfecto, no importa, porque al Señor lo celebramos todos los días. Él es nuestro reposo, Él es nuestro alimento eterno. Él dio su carne y su sangre por nosotros, que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Ya? Entonces, en ese sentido no tenemos ninguna limitación. ¿Por qué lo celebramos en el primer día de la semana, conocido como domingo? Porque en ese día Él resucitó, en ese día Él venció la muerte. Ese es un día especial, pero nosotros los católicos celebramos la Eucaristía, el día del Señor, todos los días de la semana. Las Eucaristías se celebran todos los días, de lunes a domingo, o de domingo a domingo, como se dice. Entonces nosotros no tenemos problema en eso. Para nosotros tiene mayor realce el día domingo o el primero de la semana porque fue el día que resucitó. Pero nosotros lo celebramos todos los días, dejando en claro entonces que el día del Señor, de nuestro Señor, es una cosa porque Él es el Señor del reposo y el día de reposo es otra cosa distinta. Y nadie me podrá mostrar que Jesús guardó en el Nuevo Testamento el día de reposo del séptimo día. Dice día de reposo, pero no define cuál. Muchísimas gracias. Te quedan 30 segundos, Rodrigo. ¿De seguro quieres terminar? Bueno, no, eso, que hay varios días de reposo que guardó Jesucristo, ¿sí? Que se atuvo a la ley, por tanto, Él guardó todos los días de reposo de la ley y nosotros celebramos al Señor del reposo, no a un día de reposo específico. Gracias. Bueno, pues tiempo entonces, terminaste. Bueno, pues ahora vamos a
Vamos a proseguir, entonces vamos a hacer 2 tiempos de 5 minutos para preguntar. Vamos a ir con el hermano Andrés, 5 minutos. Antes de hacer el tiempo de las preguntas, quería preguntarle a Rodrigo si dispone de tiempo para que no sea 5, sino 15. Otros últimos 15. Rodrigo. Yo creo que es mejor dejarlo bueno para la próxima semana. Este es un abrebocas. Sí, porque es que no alcancé. O sea, no estoy hablando de las refutaciones, ¿no? Sí, bueno, no. en eso quedamos. No van a refutar en este momento. Pueden preguntar y dejar la pregunta abierta en el aire para el próximo encuentro. Ese fue el trato desde el principio. Sí, porque pues como ahorita se me acabó el tiempo, no alcancé a dar, por así decirlo, las bases. Pero pues como ustedes lo decidan, podemos hacerle 5 minutos y hacer las preguntas. Bueno, yo nomás quiero hacer respetarlo en lo que quedamos, pero depende de Rodrigo. Yo nomás soy el moderador. Rodrigo. Dale, No, entonces 5 minutos. yo propongo que hagamos solo las preguntas y dejemos el resto, si quieres, otros 15 minutos de exposición para dentro de una semana. Dejemos las preguntas y las refutaciones así en paquete, para que no nos volvamos tan densos. Ya llevamos 1 hora y extendernos más, pues la gente se cansa. Entonces, mejor así, partidito, desmenuzadito, para que la gente no pierda la concentración. Muy bien, listo. Entonces, comencemos con la sección de preguntas. Bueno, estamos de acuerdo que no se pueden pasar de 5 minutos, ¿verdad? Listo. Ok, perfecto. Entonces, a mi señal, Andrés, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Pues tengo varias preguntitas. No sé si las proyectamos o quedan guardadas para que luego las pueda responder o cómo va a ser. Léelas para que todo el mundo las escuche y las vea si quieres exponerlas. Listo. Bueno, Listo. Bueno, va a empezar a correr tu tiempo, Andrés. 1, 2, 3, listo. Ok. Bien, yo tengo varias preguntitas. Una de ellas con respecto a la literalidad del día o la literalidad de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, ¿sí? Que me gustaría pues que se pudieran responder para la próxima intervención. La primera de ellas es que la Iglesia Católica utiliza el relato de la creación y los primeros capítulos del Génesis para sustentar 2 de sus doctrinas. La primera de ellas, la del matrimonio entre un hombre y una mujer, y por lo tanto, por eso es que están en contra del matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, si el relato de Génesis no es real, sino mitológico, ¿no estaría desbaratando también la doctrina del matrimonio? Número 2. Número 2. Si lo que menciona el libro de Génesis es mitológico y no literal, la pregunta es, ¿cómo explicarían entonces la doctrina del pecado original? Ya que la doctrina del pecado original se basa también en el relato del Génesis. Si es un relato mitológico, entonces, ¿de dónde surgió el pecado? ¿Cómo se originó el pecado? Porque no puedo tomar el relato de Génesis para sustentar, un ejemplo, la doctrina del matrimonio, la doctrina del pecado original, porque me sirve, y a la vez decir, pero cuando se trata del sábado, decir que en ese caso sí se trata de algo, ¿cómo se dice? Que allí sí se trata de algo simbólico, mitológico. Parece pues una simple contradicción que para algo sea mitológico y para otra cosa sí sea literal y base para las creencias. La tercera pregunta es con respecto al tema de la diferencia que hace mi amigo entre Shabbat de fiestas ceremoniales y sábados, días de la semana. Mi pregunta para Rodrigo sería, ¿cómo diferencia él en las escrituras o qué conoce él en las escrituras de cómo se diferencia en la Biblia cuando se refiere a un Shabbat
del séptimo día de la semana y cómo se diferencia cuando se refiere a un Shabbat de fiesta ceremonial. Se lo voy a dejar así como esa pregunta abierta. ¿Sabe cómo se diferencia? Una cuarta pregunta es acerca de que si Quedan 2 minutos, Andrés, 2 minutos. Ok, si el sábado era tan importante para los judíos, porque no se puede negar la importancia del Shabbat para los judíos, y no me refiero a los Shabbat ceremoniales, sino el Shabbat semanal, del séptimo día de la semana, porque quiero hacer esa aclaración. Si el séptimo día de la semana, sábado, era tan importante para los judíos, ¿no le parece que si hubiera sido abolido, modificado o cambiado por Jesús y los apóstoles, quienes eran judíos, que los primeros cristianos salieron de la religión judía, ¿no le parece a usted que hubiera causado un alboroto tal, tanto en los cristianos que venían de la religión judía, como en los mismos judíos, y ese alboroto o ese escándalo hubiera quedado registrado tanto en la Biblia como en los anales de la historia? Porque es que ni en la Biblia ni en la historia se nos presenta un alboroto, revuelta o escándalo por causa de un cambio en el día de adoración en las épocas de la iglesia primitiva. Sí se nos menciona, por ejemplo, que hubo ciertas revueltas por el tema de la circuncisión, y por eso el Concilio de Jerusalén sí vio la necesidad de reunirse para debatir este tema. ¿No debió haberse hecho también un concilio para aclarar ese tema del sábado? Segundos, Andrés, 30 segundos. Entonces, mi cuarta pregunta es, ¿por qué no hay ningún registro ni en la historia ni en la Biblia acerca de un escándalo por el tema del cambio en el día de adoración? Voy a dejar solamente esas 4 preguntas, la quinta la haré entonces en la próxima intervención. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Deja que haga una vez la quinta, para que cerremos. ¿Cómo? No te escuché. Haz de una vez la quinta. Ok, la quinta pregunta tenía que ver con el último texto que mencionaste, pero como dijeron que era de refutaciones todavía no, por eso no la quería mencionar todavía. Y es que cuando hiciste alusión a Romanos 14, ¿sabes a qué se refiere con hacer diferencia entre un día y otro según el contexto histórico y haciendo el exégesis al pasaje? ¿A qué se está refiriendo todo el capítulo 14? ¿Está hablando acerca del día de adoración o a qué tipo de día se está refiriendo allí? Esa era la otra pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Ahí Okay. terminaste ya con tus 5 minutos. Vamos a darle ahora paso al hermano Rodrigo. Rodrigo, tienes 5 minutos. Tú dime si estás listo. Estoy listo. Ok, hermano Andrés, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Claro que sí, segundo. Okay. Entonces, comienzan tus 5 minutos a partir de ya, Rodrigo. Ok. La primera pregunta, entonces, si los primeros capítulos, 11, 15 capítulos de Génesis son literales, históricos, tal cual, entonces, primero, ¿por qué en Génesis 1 y en Génesis 2 los relatos de la creación son distintos? ¿Por qué el hombre fue creado en el primer relato, en el sexto día, y antes se creó todo lo demás, los árboles, los animales? ¿Y por qué en Génesis 2 primero se crea el hombre y luego se crean los árboles, los animales y todo lo que sobrevive, lo que vive en el jardín del Edén? Esa es la primera pregunta. Ahora, siguiendo en ese sentido, si Génesis, los primeros capítulos de Génesis son literales, me gustaría que él me explicara, según desde el versículo 4:14 al 17 de Génesis, que me señalara de dónde sale la mujer o la esposa de Enoch, si solo existía, la esposa de Caín, perdón. ¿De dónde sale la esposa de Caín si solo existían en ese momento Adán, Eva,
Caín y Abel, que la había acabado de matar, no había de dónde salió esa mujer extra. Bíblicamente, ¿cómo me puede responder ese asunto? Ahora, por otro lado, bueno, si Jesús guardó los Shabbats, ¿sí? Todos los de la ley, ¿por qué ustedes dicen que solo hay que guardar el séptimo, el del día séptimo, y no los otros, si supuestamente tenemos que imitar a Jesús? ¿Ok? Siguiente pregunta. Según Éxodo 20, es donde aparecen los primeros 10, por primera vez los 10 mandamientos, ¿sí? Encontramos desde el 8 al 11, el del guardar el sábado y santificarlo, que son dos mandamientos distintos. Una cosa es guardar y otra es santificar. Pero bueno, si ellos dicen que guardan todo Éxodo 20, ¿por qué no levantan, como dices del versículo 24 al 26, por qué no levantan un altar de piedra, ¿sí? Un altar de tierra, ¿sí? ¿Y por qué no ofrecen holocaustos y sacrificios de comunión de ovejas, de vacas, ¿sí? Como lo manda Éxodo 20, ¿sí? ¿Y por qué no hacen que ese altar, si construyen un altar de piedra, ¿por qué no lo hacen? Ok. ¿Por qué no lo hacen con piedras no labradas? ¿Y por qué, digamos, si ellos también cumplen el mandato de no subir las gradas hacia el altar para que no se le vean las partes íntimas? Bueno, por último, quisiera preguntarle si, digamos, si él me puede demostrar en el Nuevo Testamento una o varias citas donde diga literalmente que Jesús guardó el Shabbat del séptimo día, o los apóstoles guardaron el Shabbat del séptimo día. Diga específicamente que es el Shabbat del séptimo día y no otro Shabbat. Ya, yo creo que eso sería suficiente. Suficientes preguntas. Espérenme un segundo, miro a ver si se me quedó algo en el tintero. Bueno, por último, entonces, si ellos guardan el Shabbat, ¿sí? Los Shabbats, entonces también guardan los novilunios o las fiestas de la luna nueva, como dice Colosenses 2, 16 al 17, o cómo hacen, o cómo justifican para guardar el Shabbat del séptimo día, los otros no, y los novilunios tampoco. Quedan 30 segundos. Y están todos dentro de un paquete. Listo. No, ya eso sería suficiente para mí por ahora. Rodrigo, por tu exposición. Andrés, bueno, pues como acordamos, creo que todo quedó bien. ¿Tienes algo que aportar, Andrés? Ya comentarios finales. No, simplemente pues esperar, será hasta la próxima transmisión donde podamos responder la primera diferencia entre Génesis 1 y 2, los relatos de la creación. La segunda es de dónde salió la esposa de Caín. La tercera era por qué solo guardar el séptimo día y no los otros Shabbats. La cuarta, lo del tema de la construcción del altar de Éxodo 20. La quinta, citas en el Nuevo Testamento donde se pruebe que Jesús, los apóstoles guardaron el Shabbat. Y la sexta, lo de por qué no se guardan los novilunios. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero la penúltima es... ¿Estoy en lo correcto, Rodrigo? Sí, señor, pero la penúltima que leíste es específicamente el Shabbat del séptimo día, no los otros Shabbats, que una cita que demuestre que Jesús y los apóstoles guardaron el Shabbat del séptimo día. El Shabbat del séptimo, lo aclaro aquí de una vez en el computador, lo apunto. Muchas gracias. Bueno, activa tu cámara, Rodrigo, por favor, tus comentarios finales.
Bueno, ya. ¿Sí me ven? ¿Ya me ven? Sí, te vemos. Ok, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias. Este ha sido un tiempo muy chévere de compartir. Ha sido una experiencia sabrosa. Ha sido, digamos que en un ambiente muy cordial, muy tranquilo. Se han hecho unas preguntas muy interesantes. No se pierdan la respuesta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y muchas gracias, Andrés David, por tu participación. Ah, Aquí tratamos de hacer las cosas lo más limpiamente posible, como tú comenzaste hoy. Entonces, la próxima semana comenzaré yo para que haya equidad, ¿sí? Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro moderador estrella, a Javier Morales, por compartir su tiempo, por dedicar de su tiempo para estar moderando en este debate amistoso entre Andrés, David y yo. Que el Señor les bendiga y les guarde y que sea el Señor cubriéndonos con su santo manto y con sus alas. Que el Señor les guarde y les bendiga. Es muy importante, Rodrigo, que la gente sepa es, que se puede compartir entre hermanos. Muchas veces las personas piensan, no, pues es que hablar de temas de la religión es entrar en conflicto, pero hoy se han juntado dos personas que conocen de las escrituras y que tienen sus puntos de vista y sí se puede dialogar, sí se puede entablar un diálogo con el mandamiento número 1 del amor y como hermanos, sí se puede, ¿cierto, Andrés? Así es, claro. La verdad también estoy bastante contento por la manera como se ha desarrollado el debate en un marco de respeto. Eso creo que es lo primordial para cualquier debate y pues también le agradezco a Rodrigo. Creo que la expresión que él utilizó es la más acertada, un debate amistoso, porque la idea, como lo dije en un principio, no es atacar las personas, sino que podemos tener diferencias de opinión e igual seguir siendo amigos. Eh, Somos hijos de Dios igualmente, sin importar nuestras creencias, ambos creemos en el mismo Dios. Y lo otro, pues es que también ambos estamos relativamente cerca, vivimos aproximadamente a 3 horas de distancia, así que podrá ser incluso interesante algún día poder continuar un debate ya en persona. Excelente. Esto es un reto. No, no, no es un reto, me parece algo chévere, algo que me parecería interesante, que vivimos cerca. Un reto muy sutil. No, no. Rodrigo, como tú comenzaste la transmisión, Rodrigo, despídenos ya y vamos a terminar la transmisión. Bueno, entonces despidámonos con una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, permitirnos la salud y los medios para compartir nuestras ideas, nuestras doctrinas a la luz de la Biblia. Señor, te pedimos que seas tú protegiéndonos a nosotros, nuestras familias, bendiciendo nuestro caminar el día de hoy y el resto de la semana. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bye. Hasta luego. Adiós.